Si hablamos de obras, ya se encuentra con nosotros Luis Méndez Jalet, quien es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Bienvenido. A mí también, gracias por la invitación, Trini. Muchas gracias. Vamos a empezar del día de hoy, lo que se ha anunciado. El gobernador en frente de integrantes inmobiliarios de la Cámara les pide que sigan creciendo, pero de forma sustentable y de manera ordenada. ¿Qué opina la Cámara de la Industria de la Construcción en Jalisco? Sí, definitivamente es una tarea que tenemos desde hace muchos años en el tema del desarrollo urbano, que tiene que ver con temas inmobiliarios, temas de vivienda y temas de infraestructura. Todo esto también radica sobre los planes parciales, ¿no? Hemos visto cómo día a día los municipios han tratado de ponerse de acuerdo para que se crezca con un orden, y yo creo que hay que respetar todo esto, ¿no? No puede uno desarrollar ningún tipo de tema de inmueble o un tema de vivienda o de infraestructura si no se tienen todas las condiciones para que exista calidad de vida en todo su alrededor. A lo largo de su experiencia en el ramo, ¿llega primero la vivienda y luego llega la infraestructura? Debería de ser al revés, ¿no? Pero los últimos, sí, y los últimos años sucedió mucho en algunos municipios. O sea, a partir del año 2000, por ejemplo, se dio un fenómeno muy importante en el crecimiento en el municipio de Tlajomulco, por decir uno de los municipios, donde de manera desordenada se tuvo un crecimiento, y hoy vemos las consecuencias con esta calidad de vida muy, muy baja, donde la gente no vive ahí, tiene que de alguna manera regresarse para acá, y bueno, esto, el costo de vida, sí, es complicado. ¿Cuál es la solución? Híjole, yo creo que hay que ponernos de acuerdo, y yo creo que el tema de las licencias y el tema de las tramitologías debe de ser cada vez más exigente para que no se autorice una vivienda o un desarrollo si no se dota de toda la infraestructura. Hay temas complejos, ¿no? También el tema de la especulación del suelo, que se ha venido dando desde que en aquellas épocas se expulsó a los ciudadanos de Guadalajara, pues empezamos a tener todas estas problemáticas, y hoy adquirir una vivienda dentro de la ciudad pues es casi imposible, o pocos tienen acceso a ella, ¿no? Una de las soluciones a este problema pudiera ser un padrón único de empresarios, para que todos, o para que desde una dirigencia se vaya viendo cuáles son los planes, cuáles son las obras prioritarias, e ir en orden sin que nadie se salga de esa estructura. Sí, bueno, aquí podemos mencionarlo en dos rubros. Uno puede ser un banco de proyectos muy específico, donde se planee desde tiempo con anticipación para que todo el crecimiento sea a corto, mediano y largo plazo, y que no sean ideas de gobiernos que puedan venir llegando, ¿no? Creo que hemos venido trabajando inclusive ya con el gobierno del estado para diseñar este tipo de mecanismos, donde tanto cúpulas empresariales como cámaras industriales, colegios de profesionistas, trabajemos en conjunto con la Secretaría y con las secretarías encargadas de este tema para irlo diseñando. Y respecto a un padrón único, bueno, creo que siempre debemos de abogar por la simplificación de trámites, y en ese sentido también se ha venido trabajando para que exista un solo padrón y que se pueda tener un mayor control del tipo de obras, del tipo de permisos, inclusive principalmente de los constructores y empresarios que trabajen y que hagan obra pública con calidad. ¿Cómo unificar intereses Zapopan con, por ejemplo, que estamos en la misma zona metropolitana de Guadalajara, con Tonalá, que tiene otras necesidades, o con la misma Guadalajara, que está saturada, que no tiene suelo para seguir creando mayor vivienda o edificios, etcétera? ¿Cómo unificar? Yo creo que todo también transita en un trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que nosotros, como un órgano de consulta, y las demás cámaras pueden colaborar en conjunto con el gobierno. Creo que hoy se vive una coyuntura muy específica, donde las voluntades puedan hacer que se trabaje, pero bueno, habría que ver caso por caso, con una profundidad muy minuciosa, para poder ligar todos estos elementos y se pueda unificar un mismo tema metropolitano, ¿no? Sabemos que el área metropolitana de Guadalajara es la segunda o tal vez la tercera más fuerte del país y de las más importantes en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que una tarea que tenemos muy pendiente es regularizarnos en esos temas, junto con temas de movilidad, que hoy en día está colapsada, lo sabemos, y hay mucha tarea por hacer. Entonces, es a futuro. Es a futuro, pero hay que planearlo. Creo que
es paso a paso, sí es una tarea muy compleja ¿Qué dicen y los que puede llevar alcaldes? algunos años. ¿Qué dicen los secretarios? ¿Qué dicen los que están encargados? Hay voluntad, inclusive pues existe el IMEPLAN que se está trabajando así años y bueno, nosotros nuestra tarea es participar de manera proactiva para colaborar y que no se atore o no se detenga por cualquier tipo de interés o algún tipo de discrecionalidad. Creo que hay que estar siempre al pendiente de ello. O sea, ¿el IMEPLAN podría ser el administrador de este registro único? No, de hecho ya la Ley de Obra Pública ya lo manifiesta, que es la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública junto con la CEPAF en conjunto, junto con el tema de compras y de adquisiciones, deben de trabajar, pero es la Secretaría de Infraestructura la que debe. Ahora, cuando vino el titular a nivel nacional de esta Cámara, Eduardo Ramírez, hablaba de un Instituto Nacional de Planeación formado por particulares. Sí. Si la política de López Obrador ahorita es menos intervención de estas cúpulas empresariales organizadas, etcétera, ¿cree que sería factible ahorita en esta cuestión política? Bueno, yo creo que los industriales tienen una labor muy importante en la detonación de la economía y del desarrollo de nuestro país, no se diga nuestro estado. La generación de empleo que se da en Jalisco en estos rubros es demasiado estratégica, ¿no? En ese sentido, un instituto de planeación donde participen los empresarios dirigidos tal vez por algún órgano de gobierno, pero que todos estemos participando proactivamente, siempre es muy sano y estamos dispuestos también inclusive hasta invertir para que se lleguen a dar esos ejercicios. Y dentro de esto que hablas del instituto, pues está un banco de proyectos que ya lo manifiesta la nueva Ley de Obras Públicas en el caso de Jalisco y debemos de trabajarlo. Hay otras tareas como la Ley de Obra Pública Federal que a nivel nacional se está trabajando y ya estamos empezando con foros. De hecho, en Jalisco tenemos un foro el próximo 15 de marzo y estamos trabajando para que también se regularice. Bien, pues es también cuestión de tiempo y que ojalá empaten, bueno, los intereses de lo federal, porque eso sería o participarían todas las entidades federativas, ¿no? Sí, yo creo que lo principal que siempre debemos ver es un bien común. Es decir, al final del día, cuando se habla de obra pública, el principal beneficiado o el principal perjudicado de la calidad de la misma, pues es el ciudadano. Entonces, debemos de cuidar y de planear de manera muy, muy objetiva y con mucha madurez. Hablaba de invertir. Y se habla de un solicitud de crédito de más de 5,000 millones de pesos. ¿Estamos en el momento de endeudarnos como Estado? ¿Es necesario o sería bueno, como lo dicen algunos también, que sería momento de ser un poquito más austeros respecto a la construcción? Sí, mira, yo creo que hay que sensibilizarnos en ese sentido. Hay temas prioritarios como el tema del desabasto de agua en el área metropolitana, que tenemos una escasez que los siguientes 10 o 15 años va a ser demasiado grave, alarmante. Hay temas de productividad y de calidad de vida, inclusive hasta de riesgos también importantes con la conservación de las carreteras, a razones de inversiones en el tema de caminos de 15,000, 16,000, 17,000 millones de pesos. El presupuesto del Estado de Jalisco hoy en día asciende tal vez a 8,000, 9,000 millones de pesos y no es suficiente. Sabemos y estamos con la expectativa de que el gobierno federal apoye al gobierno de Jalisco para incrementar este presupuesto. El endeudamiento, siempre lo hemos dicho, siempre y cuando sea sano y no perjudique el tema crediticio de nuestro Estado y no perjudique las finanzas para tener desarrollo, es bien visto, pero hay que vigilar que estos recursos realmente se apliquen de la manera oportuna y más eficaz posible. ¿Cómo les va a ustedes con el pago de obras en relación con los gobiernos? Acaba de concluir uno, ¿hay deuda todavía? Sí, hay deuda. Nos dimos a la tarea hace algunos días de hacer un llamado en lo que corresponde a los afiliados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Jalisco, y sí, algunos ya nos empiezan a manifestar deudas, aproximadamente van entre 20 y 30 empresas a razón de 15, 20 millones de pesos esta deuda, y bueno, debemos de seguir trabajando para buscar que se liquiden esos deudas, ¿no? Aún así, ¿estarían ustedes de acuerdo a seguir trabajando
con créditos, con la forma en cómo es difícil para el gobierno del Estado hacerse más recursos, seguir trabajando en obras como la del Peribús, por ejemplo, o la renovación de carreteras, rehabilitación de carreteras, puentes, etcétera? Sí, yo creo que aquí hay que hablar muy puntualmente de las asociaciones público-privadas, donde también nosotros metamos un capital de riesgo, pero con seguridad y con un contrato que nos garantice poder invertir y poder colaborar también nosotros de alguna manera buscando recursos de otros lados para que se lleven a cabo estas obras de manera muy estratégica. Hay que poner de las dos partes. ¿Cuánto está dispuesta la Cámara, los industriales, los constructores de soportar esta inversión estatal? Depende del tipo de proyecto, ¿no? Cuando en carreteras existen los aforos, o en el tema hidráulico las cuotas, o en ese sentido habría que estudiar paso por paso, ¿no? Son endeudamientos donde uno tiene concesiones hasta de 18 años, 20 años, y deben de ser muy estudiados de manera financiera para que ninguna de las dos partes sea perjudicada, pero repito, siempre el principal y único beneficiario tiene que ser el ciudadano. ¿La obra inmediata, la que ya urge? Terminar la línea 3 del tren ligero. Pero esa es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, a Jalisco urge. En el tema estatal, yo creo que el tema del purgatorio es importante, como lo hemos venido manejando. Están anunciando un Peribús. Yo creo que el tema de la movilidad solamente no debe de ser sobre una línea cuarta. Estoy de acuerdo en que se dé esa línea 4 por las características, pero bueno, los BRTs son muy importantes. Son de 4 o 5 BRTs que van a corregir el tema de la movilidad. El agua es lo que debe de ser prioridad también en infraestructura hoy en día. Luis Méndez Jalet, muchísimas gracias por acompañarnos, y pues ahí está, todo es que se vaya generando, que se apruebe o no se apruebe el crédito, determinará mucho, y estaremos pendientes de ver cómo comienza la industria en la construcción en Jalisco. Sí, yo creo que es muy importante que si va a existir y se va a aprobar ese endeudamiento, que siempre exista transparencia y que el ciudadano esté enterado hacia dónde van estos recursos para que estén tranquilos y estemos tranquilos como ciudadanos y ver cuando exista un mal ejercicio, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Trini, por invitarme, y a todas las personas que nos miran hoy. Muy bien, pues vámonos a la pausa.